Una vez me invitaron a pescar. Me invitaron a pescar un amigo. Así que salimos de la ciudad donde vivía y manejó como 90 minutos. Llegamos ahí a una presa. Nos metimos al agua y ya que estábamos en el agua, él sacó su tarraya. Así le decía tarraya. Era una red que tenía como pesos abajo. Los peces estaban a nuestro alrededor, como si nos hubieran estado esperando, fíjense, cosa muy extraña. Estaban alrededor los peces y él sacó la atarraya y la aventó y pues aquello se llenó de peces. Y a pescar, así pescar con red. Yo nunca había pescado con red. También una vez fui a pescar ahí con caña. Pescar con caña, ahí con un amigo, un tío mío, dijo, vamos a pescar. Entonces nos subimos a su lancha. Bueno, nos fuimos en el camino hasta la, era una presa también. Subimos a la lancha ahí, tranquilo, aventando la cosa, ¿verdad? El anzuelo con la carnada. Ahí, estarle dando vueltitas al carrete. ¿Cuántos han ido a pescar alguna vez? No todos, pero más o menos todos tienen una idea. ¿Saben ustedes que en la Escritura el Señor Jesús le dijo a Pedro, ven en pos de mí, ven tras de mí y haré de ti un pescador de hombres? Eso le dijo Jesús. Y Pedro era un pescador. Pedro era un pescador. En Lucas 5 dice cómo el Señor Jesús se sube a la lancha de Pedro, le dice, boga mar adentro, y entonces él le dice, echa la red. Le dice, toda la noche hemos estado pescando, Señor, y no conseguimos nada. Pero en tu nombre echaré la red. Y dice que él echó la red. Y la red se llenó de peces, entonces ellos trataron de subirla y era tanto el pez que ellos consiguieron que ya casi se hundía la lancha. Todo eso está en Lucas 5. Y al final Jesús le dijo, ven detrás de mí y yo haré de ti un pescador de hombres. El título del mensaje que les voy a compartir hoy se llama Echa la red. Dile a tu vecino, echa la red. Echa la red. Fíjense cómo Jesús comparó el trabajo de un cristiano con el de un pescador. Muchas veces los cristianos, como pescadores, hacemos las cosas al revés. Ningún pescador se queda en su casita esperando que los peces lleguen solitos a su refrigerador, ya limpiecitos, ¿verdad? No, eso nunca va a pasar. El pescador tiene que ir a los peces, ¿entienden? El pez nunca va a estar diciendo, como que traigo ganas que me pesquen hoy. A ver si viene el pescador. Es más, préstenme una hielera. Yo voy, que tenga llantitas porque voy a ocupar llegar hasta allá. Eso nunca va a pasar. Pero los cristianos muchas veces aplican esa lógica a su evangelismo. Cuando comparten el evangelio. Están reuniéndose en los parques, en los templos, en sus reuniones cristianas y están diciendo, a ver si vienen los peces aquí. A ver si vienen con nosotros. A ver si se suben una silla. A ver. Pero así no funciona. El pescador tiene que ir a los peces no van a venir al pescador. En un escenario normal, en un escenario regular, el pez por naturaleza no está esperando al pescador, ¿verdad que no? Al contrario, cuando un pez ve que se meten los pescadores al área donde están, ¿qué hacen los peces? Se retiran. Se retiran. A menos que el Señor Jesús los prepare y haga un milagro. ¿O no? Porque Pedro fue esa vez a la lancha y para sorpresa suya, después de una noche que ningún pez, porque obviamente no hay peces que quieran ser pescados, ¿verdad? Pero él estaba rodeado de peces allí. Hay un componente en hacer discípulos de Cristo que solo Cristo puede hacer. Es cambiar la naturaleza de huida que tienen las personas que no quieren a Cristo, la verdad. Las personas que aún no conocen a Cristo son como nosotros fuimos.
No andan buscando convertirse en cristianas. No. Ellas lo que quieren es que las dejes ver el fútbol a gusto, no las interrumpas. Que fueron a hacer su picnic al parque, que no les interrumpas. Y cosas por el estilo. Pero hay veces que Cristo empieza a obrar un milagro en ellos. Y concede que se acerque un pescador y las personas, y ese pescador les intenta hablar del Señor y las personas permanecen. Eso ya es una señal, les diré. Eso es una señal. Ahora imagínense que yo hubiera ido con mi amigo a la presa. Llegamos y empezamos a ver algo sorprendente, que los peces están alrededor como si estuvieran esperando que les diéramos algo. Ya eso es sorprendente, ¿no? Ahora imagínense que estamos ahí y llegamos y vemos todos los peces. Entonces le digo yo a mi amigo, ¿a qué vinimos aquí? Y él me dice, pues vinimos ¿a qué vinimos aquí? Y él me dice, vinimos a... Oh, qué bueno, qué bueno. Ahí estoy yo encima de la lancha o en la orilla del agua, ahí viendo todos los peces alrededor. Y ahí estamos. Ok, vinimos a pescar. Y, pues vinimos a pescar. Entonces pasa por ahí alguien y dice, ¿y ese par de locos qué están haciendo ahí? Tomando el sol, el aire, la brisa, ¿qué están haciendo? Entonces se acerca y dice, ¡hey! ¿Qué andan haciendo? Y nosotros le dijimos, ¿vinieron a pescar? Sí, nosotros somos de por allá, bien lejos. Nos gastamos nuestra gas que está tan cara. Y estamos gastando nuestro tiempo y aquí estamos ya, llegamos a los peces. Vinimos a pescar. Pues yo no veo que están haciendo nada. ¿Cómo no? Aquí estamos con los peces. ¿Qué hace falta? Yo dije al principio el título de este mensaje. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien prestó atención? Echa la red. Fíjense bien. Imagínense que yo voy ahí y les empiezo a predicar a los pescados, a los peces. ¡Ey, peces! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! Y luego me hacen caso. Vengan acá, no, vengan acá, peces, vengan acá. Arrepiéntanse, peces. Crean en el Señor Jesús, peces. Y los peces nada más se me quedan viendo. Hermanos, el Señor debe tocar a las personas para que tengan interés en su evangelio, en el mensaje que les predicamos. Solo el Señor puede atraer personas a escuchar el mensaje. Pero nosotros tenemos una parte que hacer en esa responsabilidad. Nosotros debemos ir a ellas y predicar allá. ¿Entienden eso? No debemos corregir nuestra expectativa de que yo le voy a decir a mis amigos que vengan a mi reunión cristiana. Cuando eso pasa, eso ya es un milagrazo. Porque así no funciona. Nosotros tenemos que ir a ellos. Nosotros tenemos que ir a ellos. Y cuando estemos con ellos, tenemos que predicarles el evangelio. Ya lo sabemos. Ahora imagínense que le predicas el evangelio, le explicas qué es el evangelio, le explicas a una persona que no hay nadie que pueda salvarnos sino Dios. Hermanos, ¿ustedes recuerdan lo que dice Romanos 1.16? ¿Alguien recuerda qué dice Romanos 1.16 de memoria? A ver qué dice, Lupita, ¿tú te acuerdas? No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Oigan lo que dice la Biblia ahí. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. La salvación depende del evangelio. Nadie va a llegar a la salvación sin el evangelio, según Dios. Es indispensable. El evangelio es el único mensaje que tiene el poder de Dios para la salvación. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia que a pesar de nosotros ser tan malos y tan pecadores y tan perdidos que hemos provocado la ira de Dios a un alto nivel, Dios está muy enojado contra todos nosotros por causa de nuestros pecados.
Y aún así Dios hizo un esfuerzo redoblado por reconciliarnos con Él. Él envió a su divino Hijo Jesucristo a hacerse hombre y a vivir entre nosotros. Y viviendo entre nosotros fue humilde y se hizo un siervo. Y entonces permitió que lo maltrataran y que lo mataran, para que su muerte fuera una muerte en lugar de la nuestra. Y la muerte de Jesús fue en nuestro lugar por culpa de nuestros pecados. Y después Dios lo levantó de entre los muertos con poder. Y entonces, ese es el evangelio, que nuestra deuda está pagada, que no tenemos que hacer buenas obras para ganarnos el perdón de Dios. Porque Jesucristo compró el perdón con su propia vida y con su propia sangre. Con su vida perfecta, Jesús cumplió todos los mandamientos y con su muerte, Jesús pagó nuestros pecados. Las dos cosas que Dios exige para salvar al hombre es vivir una vida perfecta y nunca pecar. Ustedes son igual que yo. Nunca han hecho ninguna de esas dos cosas bien. No han cumplido todos los mandamientos de Dios, pero sí los han quebrado muchas veces. Pero Jesús vivió la vida perfecta, obedeciendo todos los mandamientos de Dios Padre, y con su muerte pagó nuestros pecados. Y así se cumplieron los dos requisitos: la justicia y la muerte. Así que con su muerte y su resurrección, Cristo pagó nuestra deuda y compró la justicia y nos la ofrece como un regalo por medio de la fe, del arrepentimiento de pecado y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es el evangelio, hermanos, la buena nueva, que Cristo ha hecho todo por amor al Padre y por amor a nosotros, para que podamos tener la justicia que Dios manda y el perdón que nos exige, solo por la fe, por el arrepentimiento de nuestro pecado y la fe en el Señor Jesucristo y en su obra perfecta. Imagínense que yo le explico todo esto a un amigo. Y para sorpresa de todos, me entendió. No solo me entendió. Dice, wow, qué bonito eso, Luis. Qué bonito mensaje. No había entendido yo que así era. Ok, qué bien. Y ahí me quedo. Ahí se acaba todo. No, pues gracias, me dice, gracias por el mensaje, órale. ¿Y ahora? ¿Qué hice? ¿Qué error cometí? Fui al pez, le prediqué al pez y no eché la red. ¿Qué me faltó? Yo debí haberle dicho, debes tomar una decisión. Debes tomar una decisión ahora. Lean el Nuevo Testamento y van a ver. Eso era un patrón en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesús y de sus apóstoles. No nada más andaba predicando y enseñando. Al final confrontaba a las personas a que tomaran una decisión. ¿No han visto? ¿No han leído el Nuevo Testamento? Comúnmente Jesús en esa decisión les decía, después de la enseñanza les decía, ven y sígueme. ¿Alguna vez lo leyeron? ¿Verdad? Ven y sígueme. Pedro se levanta en el primer sermón después de la resurrección de Cristo y cuando se va al cielo el Señor, y Pedro se levanta y desciende el Espíritu Santo. Entonces se conglomera una multitud y entonces Pedro aprovecha la oportunidad, se levanta y les predica el Evangelio. Y después de predicar el Evangelio, toda la multitud está conmovida y dice, ¿qué hemos hecho? Matamos a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Alguien recuerda qué dijo Pedro? Dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Pedro con esa orden? Confrontándolos a tomar una decisión. Está echando la red. Es decir, hermanos, en el proceso de la evangelización hay una parte sobrenatural que solo el Señor puede hacer. Solo el Señor puede mover el corazón de la gente, atraerlas a que estén dispuestas a escuchar el mensaje. Pero el evangelista debe de ir a ellos, debe predicar el mensaje
y debe pedir que tomen una decisión. ¿Tú lo has hecho? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Yo sé que muchos de ustedes no se avergüenzan del Evangelio. No se avergüenzan del Evangelio. Ya entendieron. Ya lo han creído. Ustedes mismos respondieron. Tomaron una decisión. Y ahora intentan compartirlo. Y lo comparten. Pero, ¿confrontas tú a las personas a que tomen una decisión? Ahora, cuando lees el libro de los Hechos, ves en una ocasión al apóstol Pablo encerrado en la cárcel por andar de predicador. Entonces lo hacen comparecer delante de un rey que se llamó Agripa. Suena como enfermedad, ¿no? Pero así se llamaba, Agripa. Entonces Pablo le explica el Evangelio, le comparte su testimonio. Él dice, pues yo voy a hablar en mi defensa y de pasadita le comparto el Evangelio. Y les comparte el Evangelio a través de su testimonio. Y después voltea con el rey y le dice, oh rey Agripa, esto es Hechos 26, 17 al 19. Oh rey Agripa, ¿tú crees a los profetas? O sea, ¿qué le está diciendo? ¿Crees lo que acabo de decirte a la luz de la escritura que cité? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees. Y el rey reacciona y le dice, Pablo, por poquito y me persuades a ser cristiano. Diga persuadir. Persuadir. ¿Qué es persuadir para ti? ¿Eh? No, Dios tiene que hacer la obra, Él tiene que abrir el corazón, sí es cierto. Pero Pablo también hacía su parte. Persuadir. ¿Qué es persuadir? Es tratar de convencer a las personas. ¿Entienden? Oh rey Agripa, yo sé que crees a los profetas. ¿Tú crees a los profetas? Y él dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Déjame te hago una pregunta. Congela la escena de Pablo ahí. Tú que me escuchas. Congela la escena y dime, ¿quién podría decir eso de ti? ¿Quién podría decir, Josué, por poco y me persuades a ser cristiano? ¿Quién podría decir de ti, Marcos, por poco y me persuades a ser cristiano? ¿Quién podría decir de ti, Roberto, de ti, José, de ti, Meli, de ti, Martín? ¿Quién va a decir el día del juicio, por poco y me persuade, Francisco, a ser cristiano? ¿O nadie? No va a decir, no, me contaba unas historias bien suaves, bien entretenidas de la Biblia. No es suficiente contar el Evangelio, hermanos. Tenemos que llamar a las personas a tomar una decisión por Cristo. Que alguien diga de ti, por poco me persuades. Es más, que alguien diga, me convenciste. Una vez estaba hablando con un pastor de aquí, americano, muy instruido, tiene un doctorado, pastor toda su vida, de una iglesia bonita, americana, acá en Santa Rosa. Le dije, mira, Dios me concedió ganar a esta persona para Cristo. Mira, le dije a esta persona, Dios la convirtió, ya se bautizó. Mira a esta persona. Y él volteó y me dijo, wow, tú tienes el don de evangelista, me dijo. Nunca he pensado yo que tengo el don de evangelista. Es más, sinceramente, no creo tenerlo. Yo nada más tengo una cosa, el Evangelio. Yo tengo el Evangelio, hermanos. Y alguien me enseñó lo que hoy les estoy diciendo. Pídele a las personas, predícales el Evangelio y pídeles que tomen una decisión. No te intimiden. Miren, yo trabajé en una empresa por varios años. Una empresa. Y en esa empresa me capacitaron para muchos trabajos. Yo era director de una escuela grande, pero una escuela particular. Así que parte del trabajo de nosotros era conseguir alumnos y retenerlos. ¿Entienden? Entonces me dieron una clase de ventas. Una clase de ventas. No es que presuma, pero mis antiguos compañeros, que por ahí algunos, a lo mejor, quién sabe, vean este video, podrán desmentirme, Dios es testigo si miento o no, pero salí bueno. Me llevé mi curso de ventas y aprobé. Aprendí las técnicas.
Les voy a decir a ustedes en qué se resumía todo ese curso de ventas. ¿Están listos? Ok, para aquellos que les gustan las ventas. Me enseñaron. Ventas es pedir el dinero y conseguirlo. Pedir el dinero y conseguirlo. A mí no me vengas con que eres muy guapo, muy bonito, que hablas muy bien, que tienes carisma. Eso no importa. Aquí lo único que importa es conseguir el dinero. Eso es la venta. Cuando tú tienes el dinero, cerraste la venta, hiciste el trabajo. Y hay maneras legales de hacerlo, así lo hacemos aquí. Pero no me digas que eres bueno. Aquí lo único que va a demostrar si eres bueno es cuando pidas el dinero y lo consigas. A mí me puedes dar toda la cátedra de tu producto, de tu servicio y todo, pero si no sabes pedirle al cliente su dinero y recibirlo, no es entendido de qué se trata la venta. Así que le vas a hacer así, me dijeron. En efectivo o con tarjeta. Cuando acabes todo de explicar todo, así termina la explicación. Extiendes la mano, lo miras a los ojos y le dices, ¿en efectivo o con tarjeta? O sea, no le vas a decir, ¿sí lo quiere o no lo quiere? No, tú le vas a decir sí o sí. Le vas a decir, ¿en efectivo o con tarjeta? Y vas a tirar la mano así, y te le vas a quedar viendo. Y te vas a quedar callado. Y tú vas a ver el milagro, me dijeron. Yo dije, no, qué vergüenza. No, yo nunca he hecho eso, qué vergüenza. Imagínense como un limosnero. No. Bueno, ¿quieres el trabajo o no? Aquí te estamos diciendo lo que funciona, me dijeron. Así que me mandaron a hacer la primera venta. Llegó ahí alguien a pedir información y siéntate, y ahí me estaban mirando. Ok, en efectivo con tarjeta. Pues no sé, callado. En efectivo con tarjeta. No, pues con tarjeta. Con tarjeta. Eso suena a manipulación, ¿no? Puede ser manipulación, pero puede no ser manipulación. Ahora, jamás debemos manipular con el Evangelio, jamás. Pablo dijo, algunos medran con la palabra de Dios, trafican. Nosotros no hacemos eso. ¿Cuál es la diferencia entre manipular y confrontar a las personas con tomar una decisión? La manipulación es engañosa. ¿Entienden? No le dice la verdad a las personas. Las envuelve, las emociona y después se aprovecha de su vulnerabilidad. Eso no es. ¿Qué es el evangelismo efectivo? Es ir a donde están ellos. Es predicar el evangelio con suma claridad, sin dejar lugar a dudas. Y después, como Pablo, persuádelos. Toma una decisión. Arrepiéntete. Cree en nuestro Señor Jesucristo si quieres ser salvo. Hermanos, la decisión, ahora les voy a hablar la anatomía de la decisión. Anatomía. ¿Verdad? ¿Saben qué es anatomía? ¿Cómo está ahí por dentro la cosa, no? Cuando yo estaba en la universidad, me tocaron hacer clases de neuroanatomía. Y me tocó ver un cuerpo por dentro, hermanos. No empiece, pastor, ¿qué es eso? Pues es ver por cómo está hecha la cosa ahí por dentro, ¿no? Ahí le va la anatomía de la decisión. Tú predicas el evangelio y cuando terminas de explicar el evangelio, tienes que confrontar a la persona a tomar una decisión. Entonces, yo les dije, la salvación es inseparable de la evangelización. Pues una buena evangelización siempre exige una decisión, que la persona se convierta a Cristo. Queremos que la persona se convierta, que de veras sea salva por la fe. Así que, ¿cómo sucede? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la decisión? Ok, la decisión tiene un componente invisible y una parte visible, una evidencia visible. Cuando una persona se convierte a Cristo, consiste en que la persona reconoce su pecado, su estado de perdición, y se arrepiente de sus pecados. Arrepentimiento de pecado. ¿Entienden? Es que estoy hablando primero del componente invisible.
Cuando una persona se va a convertir a Cristo, sucede algo en su corazón. Se arrepiente de su pecado, reconoce que está perdida y se arrepiente de la manera en que ha vivido delante de Dios. Arrepentimiento de pecado. Y luego confía en nuestro Señor Jesucristo como el único que le puede salvar. Confía en su muerte y en su resurrección. Arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es en el corazón. Romanos 10:9 dice: si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces vean los dos componentes aquí, los dos elementos de la conversión. Es uno interno que opera en el corazón y otro externo que se puede oír y ver. ¿Entienden? Porque con el corazón se cree. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el corazón? Tiene que la persona creer en Cristo, tiene que arrepentirse del pecado y creer en Cristo. Pero eso no es todo. Después tiene que decirlo. Ahora, este ejemplo nos ilustra los dos componentes de la decisión. El interno, invisible, que sucede en el corazón, y el externo, el visible. El interno, el invisible en el corazón, tiene dos elementos: arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay versículos de la Biblia que solo mencionan el arrepentimiento, como en Hechos 2:38 que les dije. ¿Qué pues, varones, haremos?, dijeron los judíos a Pedro después del sermón. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse. ¿En dónde sucede el arrepentimiento? Adentro. Hay versículos que solo mencionan el arrepentimiento porque se deduce en el contexto que hay que creer en Cristo. Hay otros versículos que solo mencionan creer en Cristo porque se implica que entienden que hay arrepentimiento, así que ya no se menciona el arrepentimiento. Pablo está en Filipos encarcelado, hay un terremoto, el carcelero de Filipos viene corriendo y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? A Pablo y a Silas. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces hay lugares donde se enfatiza el arrepentimiento, hay lugares de la Biblia donde se enfatiza la fe en el Señor Jesucristo, pero las dos suceden en el corazón. Y hay versículos que mencionan las dos. Hechos 20:17 probablemente, o 21 por ahí. Por aquí lo tengo en mis notas, no quiero dejarlo así ambiguo. Hechos 20:21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En este versículo se mencionan los dos, ¿entienden? Entonces, hay lugares donde se enfatiza arrepentimiento, otros lugares donde se enfatiza la fe, pero los dos tienen que ocurrir en el corazón. Arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es en el corazón. Ahora, no es todo. Debe de haber una evidencia visible de eso. Hay dos evidencias visibles de la auténtica conversión a Cristo. La primera que ya mencionamos en Romanos 8: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón. Entonces, una parte visible de la decisión, ¿cuál es? Confesar públicamente. Ya no te avergüenza decir que ahora eres cristiano, que ahora confías en el Señor Jesús. Ay, no, qué vergüenza, ¿qué van a decir mis compañeros de trabajo? Que a mí sea aleluya, ¿verdad? No, qué pena ahí con mi mamá, mi abuelita, van a decir: ¿y traicionaste la familia, la religión? No. Confiesa públicamente a Cristo. La otra evidencia, Hechos 2:38. ¿Qué haremos, pues, varones judíos? Y Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno. El bautismo es la evidencia. El Señor Jesús dijo: por sus frutos los conocerán.
Entonces, ¿cómo podemos saber cuando alguien ha decidido creer en Cristo, se ha convertido a Cristo? Porque lo confiesa. Ya no se avergüenza de decir que ahora es cristiana y porque se bautiza. Mientras una persona no diga públicamente que es cristiana y no se bautice, esa persona no ha cumplido las dos condiciones del Nuevo Testamento para hacer pública su conversión a Cristo. Así que tenemos todo el derecho de dudar si ha entendido el Evangelio. ¿Entienden? El problema es que muchas veces nosotros cometemos errores a la hora de presentar el Evangelio y llegar al punto final. Le explico el Evangelio a una persona y después que le explico todo, ok, ya termino. ¿Y ahora cómo termino? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ok, entonces le digo, muy bien. ¿Te quedó claro entonces? ¿Tiene sentido lo que acabo de decir para ti? Esa es una pregunta que casi siempre hago yo. ¿Tiene sentido lo que acabo de explicarle? ¿Tiene sentido para usted? ¿Cuál es la pregunta? ¿Tiene sentido para usted? Entonces la persona te va a decir, tú vas a oír si la persona te dice, imagínese que la persona está así y dice, que si tiene sentido esto para ti. Oh, sí, mucho sentido. Tú ya estás viendo. ¿Entienden? Ya estás viendo que la persona ya lo que quiere es zafarse de ti, ya lo que quiere es que te largues, que acabes tu predicachorro o lo que traigas, ya déjame ir. Tú te vas a dar cuenta. ¿Tiene esto sentido para usted? Y la persona te está mirando y diciendo, tú la ves pensativa y dices, sí, tiene sentido. Tiene sentido. Tú la vas a ver, tú la vas a escuchar. Tiene sentido. ¿Y ahora qué le dices? Hay muchas formas a partir de este punto. Ahora, primero quiero decirles los errores más comunes que cometemos. Obviamente, el error más común es no ir a ellos y no predicarles el Evangelio. Estamos como el pescador que va, hasta allá están todos los peces y ahí se quedan nomás mirando para que vean mi conducta cristiana y se conviertan solitos, para que vean qué bueno soy. Eso es lo que muchos dicen. No hay nada más tonto que pensar que alguien se va a convertir nada más por ver tu conducta. Eso no es predicar. Predicar es hablar, es abrir la boca y proclamar el Evangelio. Así que debes ir donde hay personas y tienes que explicarles el Evangelio. Y cuando ya terminas de explicar el Evangelio, debes evitar algunos de estos errores. Se los voy a leer más rápidamente. Número 1. No pedir una decisión inmediata. O sea, ¿ya le explicaste todo? ¿Qué te pareció el mensaje? No, pues muy bonito, la verdad, muy bonito, sí. ¿Verdad que sí? Sí, te digo. Sí, te digo. Ah, bueno, que Dios te bendiga, ¿eh? Piénsalo bien. No, sí, voy a estar pensando en eso. Ándale, pues ahí voy a estar orando por ti. Adiós. Hello, ¿a qué fuiste? ¿Hiciste lo más trabajoso y no le pidiste tomar una decisión? Debes hacerlo. Lee la Biblia, ve lo que hacían ellos. No dejaban escapar la oportunidad. Error número 2. Usar terminología confusa. Imagínate, le explicas todo el Evangelio. ¿Tiene sentido para ti? Sí, tiene sentido. Está muy bonito eso. Entonces, ¿sabes cuál es el siguiente paso? No, ¿cuál? Tienes que entregarte a Dios. ¿Cómo? Bueno, tienes que aceptar al Señor. ¿Aceptar al Señor? No, pues sí lo acepto, nunca lo he rechazado. Tienes que abrir las puertas de tu corazón. ¿Sabía que tengo puertas? Terminología confusa. Terminología confusa. Una vez vino un joven adulto, pero joven todavía, y me dice, pastor, yo me quiero bautizar. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué te quieres bautizar? Pues no sé, como que ya llegó el momento. ¿De veras? Ok. Dime
¿por qué te quieres bautizar, según tú? Es que yo me entregué a Dios. Oh, ya te entregaste a Dios. ¿Qué es entregarse a Dios para ti? Es que fui a un campamento y allá estaban hablándonos a los jóvenes que hay que no ser malos, hay que ser buenos, y nos dijeron que le entregáramos nuestra vida a Dios. Así que pues yo fui a la fogata, agarré el palito y yo le entregué mi vida a Dios. Entonces yo creo que ya me debo de bautizar también. Oh, ya le entregaste tu vida a Dios. No entiende nada del Evangelio. Ni mencionó a Cristo, ni sabe de la muerte de Cristo, ni de su resurrección. No sabe de sus pecados. Nada, no sabe nada del Evangelio. Pero alguien le dijo que ya le entregue su vida a Dios, entregó su vida a Dios y él cree que ya. Tenga mucho cuidado con la terminología confusa. Tú le dices a muchas personas que acepten a Cristo y te van a decir que sí. ¿Sabes en lo que están pensando? En la hostia, en la misa católica. Recibir a Cristo. Debes de tener cuidado en la terminología que usas para que las personas tomen la decisión correcta. ¿Sabes cuál es la terminología que la Biblia usa? Arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y te van a decir algunos de ellos, pues yo siempre he creído en Cristo. Entonces, aún los términos bíblicos necesitan aclaración. Mucho más si usas otra terminología que a veces es bíblica. Sí es cierto, a veces hay terminología, usamos como, hay que recibir a Cristo. Pues que no dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, pero para ellos recibir a Cristo es muy ambiguo. Tenemos que explicar de lo que estamos hablando. Así que usar terminología confusa no ayuda en este punto. Tenemos que ser precisos. Debes arrepentirte delante de Dios, reconocer que estás perdido y arrepentirte de tu pecado. ¿Hay algo que te estorbe para volverte a Dios? Una mujer me dijo, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te quieres entregar a Cristo ahora? No. ¿No quieres arrepentirte? No. ¿Por qué no? No te puedo decir, me dijo. ¿Saben qué me dio a entender con su respuesta? Que sí entendió. ¿Captan eso? Sí entendió. No estoy dispuesta a arrepentirme. Todavía, dijo ella. Bueno, pues está en toda su... Entonces, explica el arrepentimiento, explica la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces le digo, mira, cuando estamos diciendo poner nuestra fe en Jesucristo, significa poner toda nuestra fe solamente en Él. El Cristo vivo y verdadero, no en una imagen. Es quitar tu confianza en todos los demás intercesores, en todos los demás hombres vivos o muertos, por santos que parezcan, y hombres y mujeres vivos o muertos, y solo confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que murió por tus pecados. ¿O hay otro? Dime, ¿hay otro que murió por ti? No hay otro. ¿Hay otro que resucitó de entre los muertos? No. ¿Verdad que no? No. Ni Santo Toribio, no. Ni San Luis Floriano, nadie ha levantado solo nuestro Señor Jesucristo. Debes estar dispuesto a poner toda tu confianza en Él. ¿Está claro? Eso te estoy pidiendo, que creas que murió y resucitó por ti. No lo vino a hacer ya por los pecadores, lo vino a hacer por mí. ¿Aceptas que Él vino a morir y a resucitar por ti? Para salvarte y para guiar tu vida, para ser el Señor. Eso significa que debes, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor. Él es Dios, Él es el líder, Él es el Señor. Okay. Arrepiéntete de tu pecado, cree en nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Toma esa decisión delante de Dios. Ok. Tercer error, rápidamente. Pedir una decisión parcial. A veces le decimos a las personas, ¿no quieres creer en Cristo? ¿Qué dice la persona? Sí. Y no le hablas del arrepentimiento. ¿No le hablas del arrepentimiento? Sigue viviendo en fornicación, en adulterio, robando, maldiciendo. No quiere abandonar su pecado. Pero dice que ya aceptó a Cristo en su corazón. Falso. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Hoy en día la gente necesita que le expliquemos todo porque hay una cantidad de confusión. Como ahora hay muchas iglesias que dicen ser cristianas, no podemos correr el riesgo.
en los tiempos del Nuevo Testamento no había iglesias cristianas, solo había judaísmo. ¿Entienden lo que digo? Así que decirle a una persona que confiara en Cristo, para ellos ya implicaba aceptar el mensaje cristiano, que era el mensaje del pecado y el arrepentimiento. O si se les decía que se arrepintieran de sus pecados, ellos sabían que era para confiar en Jesús. Así que no había que explicar a veces todos los conceptos. Pero hoy en día, por causa de la confusión que hay que decirle a las personas, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer y confiar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a hacer eso hoy? ¿Delante de Dios? ¿Sí o no? Y entonces ya la persona te responderá. Y luego le vas a decir, si estás dispuesto a hacer eso hoy, entonces no vas a avergonzarte de decirlo públicamente. Jesús dijo que los que creen en Él, que los que se arrepienten de su pecado y creen en Él, lo van a demostrar no avergonzándose delante de la gente, decirlo, especialmente en el bautismo, es decir, ser bautizados en agua. Jesús dijo, cuando quieras de veras que todos sepan que eres mi discípulo, te vas a bautizar. Así que es lo que te estoy diciendo. ¿Estás dispuesto a tomar la decisión hoy de arrepentirte de tu pecado y confiar en nuestro Señor Jesucristo para que eventualmente, solo es cuestión de tiempo, tú lo vas a declarar públicamente en el acto del bautismo? Vas a volverte a bautizar, si es que te bautizaron antes sin entender esto, y si nunca te has bautizado, te vas a bautizar por primera vez. Eso es. ¿Estás listo para hacer esa decisión hoy? Fíjense por qué lo estoy diciendo así. Porque mucha gente está dispuesta a repetir una oración, ¿verdad? Fíjense la confusión que generamos nosotros a veces. Oh, este mensaje tiene sentido para ti. Oh, sí, tiene mucho sentido para mí. Ok, si tú lo quieres aceptar, levanta tu mano. Levanta tu mano ahí en tu lugar, a ver, levanta tu mano. Dices, a ver, ¿quién está viendo? ¡Tiene vergüenza! ¿Me entiendes? Ok, yo levanto mi mano pues. Ok, ahora vamos a repetir esta oración. A ver, repite la oración conmigo. Repite la oración. Yo, soy pecador. Te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. ¿Cuántos hicieron la oración? Levanten la mano los que hicieron la oración. Gloria a Dios. 1, 2, 3, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gloria a Dios. Al próximo domingo tenemos, ¿cuántos eran? 8 bautismos nuevos. Yo decía, ¿qué? No, me dijiste que repitiera una oración. ¿Qué te pasa? A ver, espérame tantito. ¿No dice la Biblia que los que se convertían en el Nuevo Testamento lo hacían público a través de qué acción? El bautismo. Imagínate que tú me dices a mí el evangelio y dices, ¿no quieres aceptar el evangelio? Sí, yo creo que no, sí, ok. Muy bien, yo lo acepto, ok, muy bien. ¿Estás listo para bautizarte? No, espérame tantito, eso es otra cosa. ¿Por qué crees que mucha gente que está dispuesta a levantar la mano, repetir una oración, incluso decir que acepta al Señor, no está dispuesta a bautizarse todavía? ¿Por qué crees? Tú dime por qué crees. Porque él dice, no, el bautismo es una cosa seria. El bautismo eso es decir, voy en serio con eso. Es más, ni siquiera estoy seguro si Dios existe, pero si Dios existe, Él se fija en esas cosas. Con esas cosas no se juega. Eso es serio, es cuando uno ya está decidido. Exactamente, ya estás entendiendo. Así que si una persona dice que entiende el evangelio, yo le digo, bueno, debes entender que si quieres tomar la decisión de convertirte a Cristo hoy, eventualmente lo vas a decir públicamente y te vas a bautizar. Nada más debes saber eso, no hay sorpresas. ¿Ok? Entonces, probablemente alguien te dirá, no, pues tengo que pensarlo. Haces bien, piénsalo bien. Porque Jesús dijo que así debe de ser. Piénsalo bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú, cuando expresaste el evangelio, le dijiste a las personas, deben tomar una decisión en tu corazón, arrepentirte y creer en el evangelio? Y después, la evidencia visible de eso. Ahora, un error común también es dejar
poco claras las cosas y que la persona piense que el bautismo es lo que la va a salvar. Eso se le llama bautismo regeneracional, es decir, creen que el acto de meterse en el agua es la que le va a quitar sus pecados, porque hay 2 versículos de la Biblia que parecen decir esa idea. Uno es ese que les dije, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno arrepiéntanse y bautícese cada uno para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero en el contexto se explica en ese versículo. El otro está en 1 de Pedro capítulo 3. El bautismo no salva. El Señor nos salva por su gracia. No es por obras la salvación. El bautismo es una obra que nosotros hacemos. El bautismo no salva. Entonces tenemos que dejarle claro a las personas. Mira, los que deciden aceptar el sacrificio de Jesús, se arrepienten de sus pecados y creen que Él murió y resucitó para salvarlos a ellos, no para salvar al otro allá, al pecador, para salvarme a mí. Eso es convertirse en cristiano. Yo acepto que Cristo murió por mí, yo voy a seguir a Jesús. Y no me avergüenzo, yo lo digo, yo soy cristiano. Me bautizo porque el bautismo es un drama. El bautismo es una dramatización de lo que sucede a nivel invisible. A nivel invisible tú decides, yo me muero a mis ideas y acepto las de Jesús y lo acepto a Él. Entonces si te mueres, que te entierren. Pero Jesús resucitó, entonces también que resucites. Entonces eso es el bautismo. En el bautismo te sepultan, yo me muero a mí. Y entonces ahora me levanto como una nueva persona. Ahora soy cristiano, ahora Cristo está en mí y ahora vivo para Cristo. Dice, no, eso es algo serio. Eso solo lo hacen los verdaderos cristianos. Ya estás empezando a entender. No, pastor. Una vez me dijo un amigo que salió a evangelizar conmigo, me dijo, no, nadie se te va a convertir. Nadie se va a convertir. ¿Cómo se van a convertir? Y nada más todo lo que les dices, los espantas. Pues se han convertido más de alguno. Aquí Dios me ha concedido la gracia de bautizar a más de alguno. De explicarle el evangelio y esperar a que Dios hiciera la obra hasta que se bautizó más de alguno. Y yo también pasé por eso. ¿No puede hacer Dios el milagro? Sí lo puede hacer. Y lo va a hacer. Entonces,